Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este viernes 14 de enero. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta mañana estaremos abordando temas de interés nacional, entre ellos la situación actual de los derechos humanos en el país en relación al derecho penal y derecho penitenciario. Y para ello pues me encuentro muy bien acompañada de dos abogados y analistas políticos. Estoy hablando de Carlos Alfredo Avelar. Bienvenido. Gracias, Ana Cecilia Navarrete. Para mí es un verdadero placer compartir contigo el set. Te admiro mucho por el contenido de tu programa. Aprovechar también la oportunidad para desearte a ti un feliz año. También aquí al colega Danilo Murga. Verdadero placer también compartir contigo y por supuesto la audiencia de este importante programa como de Enfoque y a toda la audiencia de Canal 8. Estoy para servirles. Excelente. También contamos con la presencia de Danilo Murga. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cecilia, nuevamente por la invitación. Un gusto de verdad tener la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana y con nuestros amigos que nos permiten llegar hasta la intimidad de sus hogares. Temas muy importantes que vamos a tratar. Bueno, damos inicio a nuestra entrevista y quiero comentarles que en redes sociales hubo un tema bastante interesante que estaban comentando muchísimo. Estamos hablando de la reelección del fiscal general Rodolfo Delgado. Vamos entonces a adentrarnos sobre ese tema. Hay que sentar las bases que están en el sentido, qué importancia podría tener el fiscal general de la República, la Fiscalía General de la República. Recordemos que como una institución autónoma a los órganos del Estado, a los órganos de poder, esta debe de velar por algunos intereses, pero de forma independiente. En el sentido, es la Fiscalía la única facultada para poder perseguir el delito. Es decir, la investigación está a cargo de la Fiscalía y esta debe ser acompañada por parte de la Policía Nacional Civil y otros elementos, organismos de investigación. En ese sentido, hablar del fiscal general de la República es una situación bastante importante y sobre todo delicada por el papel o el rol que éste debe desempeñar frente. Compartamos un poquito sobre el rol que el fiscal desempeña acá en la sociedad, en el país. Lo que es más emblemático quizás, que ya todos los salvadoreños vemos los diferentes medios en las noticias cuando vienen los procedimientos que efectúa la Fiscalía por medio de la Policía Nacional Civil, vemos cuando ellos materializan esa investigación a través de un requerimiento ya en una sede judicial. Entonces, quizás lo que más caracteriza a la Fiscalía es la persecución del delito y, por supuesto, llevar a los criminales o a las personas que han cometido un delito frente a la justicia. Ya lo que van a resolver ya es algo totalmente diferente que ya no está en responsabilidad del ente fiscal. Pero también no solamente esa función tiene, sino que el fiscal de la General de la República es el que va a velar por los intereses del Estado. Es decir, que este representa los intereses del Estado, entre otras atribuciones que la Constitución de la República ya establece. Que tiene que ser una persona íntegra y neutra. Independiente sobre todo, ¿verdad? Independiente. Por eso en los requisitos para poder elegir a un fiscal general de la República debería de entenderse que debe ser una persona totalmente independiente, no tener una vinculación política y por supuesto pues no obedecer o no responder a intereses de otros sectores. Tendría que ser un comportamiento apegado a derecho y sobre todo con una independencia total. Excelente. Danilo, compártame usted también un poco sobre los requisitos que debe reunir una persona para poder posicionarse como fiscal general de la República. Cecilia, bueno, efectivamente la Constitución de la República establece un apartado especial, ¿verdad?, en cuanto a los requisitos de carácter formal que le son aplicables a una persona que pretende, en este caso, aspirar al cargo de fiscal general de la República. Pero más allá quizás de las credenciales académicas que pueden investir a una persona para hacerla acreedora a un cargo de la envergadura que acabamos de describir, es importante decir de que aparte de esas credenciales académicas le deben acompañar otra serie de credenciales como lo es la independencia, ¿verdad?, el profesionalismo, el estar al frente de una institución como la es la Fiscalía General de la República requiere no solo las credenciales académicas, sino también la solvencia moral suficiente como para estar al frente de una institución de esta naturaleza.
porque representa también en alguna medida lo que vendría a ser el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque efectivamente dentro de las atribuciones constitucionales le corresponde promover precisamente, ya sea de oficio o a petición de parte, la persecución del delito, y en ese sentido debe de garantizar que todos estemos prácticamente actuando del margen de la legalidad. Esto incluye, digamos que las personas prácticamente, ya sea que se trate de personas comunes, ¿verdad?, como también de funcionarios públicos, actúen siempre dentro del margen de la legalidad. Hay que recordar prácticamente que el fiscal actual, Rodolfo Delgado, prácticamente toma posesión luego de que el antiguo fiscal Raúl Melara fuera removido de sus funciones aún antes de terminar el periodo para el cual fue electo, ¿no? En su momento fue cuestionado, ¿verdad?, el fiscal Raúl Melara, en parte quizás porque había en registros donde se le consideraba que era financista de un partido político, y en alguna medida se cuestionó eso, ¿no?, su posible vinculación o afinidad partidaria. Lo cierto es que luego de ciertas demandas de inconstitucionalidad que le pusieron en la sala de lo constitucional de aquel momento, determinó que no, que la persona en efecto cumplía con los requisitos tanto de fondo como de forma como para ser electo. Ahora bien, le corresponde esto a la Asamblea Legislativa, ¿no?, que bajo los términos de la democracia representativa le fue concedido un mandato imperativo, ¿verdad?, que le fue otorgado por el pueblo en las elecciones bajo ese efecto, y en ese sentido la Asamblea Legislativa, en el ejercicio del mandato que le fue conferido por el pueblo, por el electorado, entonces tiende a elegir, ¿verdad?, en el ejercicio de sus funciones a estos funcionarios de segundo grado, de tal suerte que le corresponderá elegir al fiscal general de la República, al Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y otra serie de funcionarios, presidente del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, siempre en el ejercicio de estas funciones. Pero es muy importante, ¿verdad?, hacer ver la función técnica, ¿verdad?, eminentemente técnica que debe de tener una institución tan importante como lo es la Fiscalía. Debe de ser independiente, tanto podemos decir de fuerzas internas dentro del país, ¿verdad?, como también de elementos externos que en alguna medida podrían venir a amenazar nuestro Estado de Derecho. Danilo, y según su lectura, ¿esta reelección se ha dado en el marco de la ley o ha incumplido algunos requisitos o alguna situación? Bueno, en ese caso, ¿verdad?, podemos partir de que la ley franquea o autoriza una serie de requisitos para que si una persona, ¿verdad?, considera de que el nombramiento del actual fiscal Rodolfo Delgado tiene alguna serie de vicios o alguna serie de irregularidades, puede en su momento hacerlo ver, poner una denuncia para que ese proceso sea objeto de alguna revisión, o incluso puede prácticamente acudir ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que sea ella que en alguna medida verifique que el proceso, ¿verdad?, que se siguió precisamente para elegir a este funcionario de segundo grado fue el que autoriza nuestra Constitución. A partir de ahí podemos decir de que el señor Rodolfo Delgado inicia su primer periodo, podemos decir, porque el ejercicio anterior él estaba prácticamente supliendo ahí para que la Fiscalía no quedara acéfala, ¿verdad? Podemos decir que fue llamado de manera emergente, pero en este momento él inicia con su primer periodo. Recordemos que en nuestro país, en nuestro ordenamiento constitucional, el fiscal general de la República está nombrado para un periodo de 3 años. Diferente en otros países, ¿verdad?, que en otros casos el fiscal se prolonga por un periodo más de tiempo, garantizando con esto un poco más su independencia, etcétera. Pero en El Salvador entonces tenemos la figura de 3 años, pero siempre con la posibilidad de reelegir a este funcionario. Entonces, en esta oportunidad yo diría de que es todavía bastante prematuro, puesto que aparentemente sí ha sido una elección que ha sido hecha por el organismo que era el que le corresponde, en este caso a la Asamblea Legislativa. Ahí en el artículo 131 y siguientes de la Constitución se establecen una serie de facultades, y dentro de estas facultades está precisamente la de escoger a los funcionarios de segundo grado, y en esta lista de funcionarios de segundo grado entra el actual fiscal general de la República. Se tiene que el fiscal general es salvadoreño, ¿verdad?, mayor de 25 años, cumple con una serie de requisitos, al menos de carácter formal, y en ese sentido es que estamos en el marco de la elección de este fiscal.
Excelente. Miren, nos vamos a pausa comercial, no sin antes comentarles a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir los medicamentos hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su casa. No nos cambie porque ya regresamos con más de Enfoque. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos con más de su programa Enfoque. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Y en el bloque anterior estábamos hablando sobre la reelección del fiscal general y precisamente ante esta situación se han dado diferentes pronunciamientos. Bueno, ha sido cuestionado bastante por los diferentes sectores de la sociedad, por la comunidad jurídica, porque se dice que él obedece a un lineamiento del Ejecutivo en el sentido de que el interés por parte del Ejecutivo en algunos casos de carácter penal o carácter contencioso, y que era la persona en aquel momento idónea para poder orientarse al favoritismo del mismo Ejecutivo. Por otro lado, también se ha cuestionado porque también ha afrontado algunos casos, aunque no son casos relevantes, pero sí tenía algunos casos pendientes, y sobre todo el cuestionamiento quizás mayor que se hace, pues que se le califica como un servil a la orden del Ejecutivo. Y recordemos que la Fiscalía General de la República no puede ser servil de ningún órgano de poder, debe mantener una independencia absoluta, y por ello pues ha sido bastante cuestionado. Sin embargo, que decimos que cumple los requisitos, sí, claro que es salvadoreño, ha estado en el ejercicio de la profesión, los requisitos formales los cumple, pero quizás el grado de independencia que podría tener es lo que más se ha cuestionado. Todavía está a la expectativa, pues. Por supuesto, y de hecho a medida que él vaya haciendo algunas acciones desde el punto de vista de la Fiscalía, pues van a denotar si realmente está aliado, digámoslo así, con el Ejecutivo y con otros órganos de gobierno. Pero vamos a mencionar a nivel de ejemplo, ¿qué es lo que sucede un mes o meses después de que él es electo ya para su primer periodo? Lo primero que se hace es que se pone en línea con el Ejecutivo y logran votar o dejar sin efecto aquel convenio de las CICIG. La CICIG es una herramienta muy importante para poder perseguir la corrupción dentro de los gobiernos. Entonces, que últimamente no se ha escuchado sobre las CICIG. No, por supuesto, sí. En vez de que se escuche, prácticamente el fiscal general de la República fue uno de los principales interesados en que esto desapareciera, porque decíamos que le iba a usurpar funciones la Fiscalía, y sin embargo, en muchos países democráticos y desarrollados existe una CICIG, porque es de interés de todos los salvadoreños de que exista de frente una institución que vea que no haya corrupción en nuestro país. Entonces, tendría que haber sido acompañada esta iniciativa o esta herramienta, como lo es la CICIG, tanto por el Ejecutivo, y trabajar de la mano con la Fiscalía General de la República. Pero en el caso concreto de nosotros, la CICIG prácticamente ha desaparecido. Siendo así esas acciones, entonces el pueblo, la sociedad organizada cuestiona, ¿verdad?, ese tipo de actitudes. Y podríamos mencionar algo otros casos
penales que han sido denunciados donde tienen que ver funcionarios del gobierno y al parecer como que esos no se les da el trámite que debería de dárseles, pero sí, cuando hay otros señalamientos de otro tipo de personas son más inmediatos para hacer efectiva la persecución. Entonces eso tiene que ver con el tema de la democracia, tiene que ver con el tema de la independencia y por ello dentro de los requisitos también dice que tiene que ser una persona con notoria moralidad, lo dice, ¿va? Pero sobre todo quizás radica el puesto de la Fiscalía General, quizás con una total independencia, porque esta tiene que basarse en un marco legal y por supuesto que no tiene que obedecer a ningún otro tipo de intereses, sino al marco legal y a la Constitución. Muy bien, eso es en cuanto al tema de las CICIES, pero si abordamos también el tema, Danilo, de las diferentes comisiones especiales que se quieren crear para investigar crímenes de lesa humanidad, ¿qué tan eficientes serían? Bueno, ese sin duda sería un tema muy importante, ¿no? Porque ciertamente representa una deuda histórica, no solo del gobierno de turno, sino del Estado salvadoreño para todas aquellas ¿No le faltaría a la Constitución? del conflicto armado. Es decir, la Constitución ya establece dentro del marco, ¿verdad?, de lo que viene a ser las atribuciones constitucionales de cada uno de los órganos y muy importante la independencia de poderes, cuál va a ser el mecanismo idóneo para poder en todo caso poder perseguir el delito. Ya cuando la Constitución le otorga esas atribuciones o esas facultades al Fiscal General de la República, automáticamente le está en la función de ejercerlo. Recordemos que los crímenes considerados de lesa humanidad o crímenes que atentan directamente contra los derechos humanos tienen prácticamente su propia autonomía dentro del ordenamiento normativo y una de sus características es que precisamente no prescribe, ¿no? Entonces en esta oportunidad, como decía el licenciado Velar, habría que esperar cuál es en ese caso la política criminal del fiscal Rodolfo Delgado en materia de la persecución penal que va a ejercer sobre estos crímenes, porque yo creo que en ese sentido estamos todavía un poco distantes, ¿verdad?, de lo que vendría a ser la justicia restaurativa, porque más allá de hacer pronunciamientos, ¿verdad?, de hacer anuncios de que se van a reabrir ciertos expedientes, lo cierto es de que anteriormente se han venido mandando mensajes un poco equivocados en relación al interés real, si existe, de la persecución de las personas que verdaderamente estuvieron detrás de esos crímenes de lesa humanidad, ¿verdad?, que por cierto, como decía, no han prescrito porque su ordenamiento jurídico especial no les otorga esa característica, y en ese sentido habría entonces que señalar, por ejemplo, cuando se les ha negado el acceso a los archivos del MOSOT, de archivos de la Fuerza Armada, ¿verdad? Porque eso es información clasificada que hay que decirlo con mucho tacto, pero que involucra o puede señalar a personas muy importantes. Tendría que ser equitativo, Dani. Equitativo, y recordemos que estos derechos o estos delitos de lesa humanidad pueden perseguir a las personas independientemente de su nacionalidad. Entonces, en ese caso, se habla incluso de la responsabilidad penal de personas que se encontraban fuera del Estado salvadoreño, tal vez con un apoyo tal vez a nivel de financiamiento, ¿verdad?, a un nivel de entrenamiento táctico. Entonces, en ese sentido, es un tema que todavía está en la espera, ¿verdad?, pero esperemos de que todo sea precisamente para llevar a cabo esa justicia restaurativa. Yo creo que a estas alturas, ¿verdad?, más allá de un pronunciamiento, es necesario seguir las recomendaciones que ha hecho en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el MOSOT, de darle seguimiento, es decir, aportar más en la inversión social de esa zona, ¿verdad?, buscar un poco más de las personas que se consideraron fueron sobrevivientes de esas personas o cómo impactó negativamente esta masacre en el desarrollo de esa comunidad, y precisamente en alguna medida tratar de retribuir un poco. Sabemos bien de que la vida pues obviamente no va a ser posible poderla retribuir, pero sí es importante incluir esto también en los planes de estudio para que las personas todas seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar, ¿verdad?, las mismas instituciones del Estado. Esto ha sido prácticamente lo que contiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese sentido habrá que esperar si al final este pronunciamiento, ¿verdad?, de la reapertura de este caso va acompañado también de otras acciones que permitan al final llegar a la verdad real y poder en ese caso dar una respuesta a las víctimas que vaya más allá del mero pronunciamiento, sino que efectivamente se traduzca en algún beneficio para ellos. Mira, si hablamos sobre el tema también de separación de poderes, es muy importante. ¿Cómo se ve la situación acá en el país?
Bien, si hablamos según su análisis. Vaya, correcto. No es como tal vez, no es un análisis propio, sino que es un mandato constitucional. Sí. Recordemos la naturaleza misma de nuestro gobierno, de nuestro sistema, cómo estamos organizados como sociedad. Y ahí ellos nos dan cierto alineamiento, ciertas bases que deben de existir órganos de poder totalmente independientes entre sí. No puede ser que el Ejecutivo tenga una relación directa o pueda sobreponerse ante una Asamblea Legislativa o ante otro órgano de poder. Por lo tanto, el mecanismo de la Constitución establece la separación de poderes para que uno sirva de contrapeso con otro. Lo vamos a ver claro cuando, por ejemplo, en el tema de la pandemia, en aquel momento, la Asamblea Legislativa era la única que tenía facultades para poder declarar un estado de emergencia o un estado de calamidad, pero quería o quiso ser usurpada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. Entonces, había una injerencia directa, se estaba arrogando atribuciones que no le correspondían y en una situación tan delicada. Y entonces tenían que intervenir otros órganos totalmente separados, como era la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, y la Sala de lo Constitucional era la que ordenaba y les decía, no, estas facultades le corresponden a la Asamblea Legislativa, no al Ejecutivo. Y empieza un conflicto y empieza también a generarse un odio por parte del Ejecutivo en relación a la anterior Asamblea Legislativa y en relación a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Tanto así que el 1 de mayo, cuando llega la nueva bancada de la Asamblea Legislativa y los nuevos funcionarios, lo primero que se hizo fue quitar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quitaron al fiscal general de la República. Para hacer un solo. Correcto, ¿para qué? Hacer un solo ente, es decir, como no que haber controversias en las decisiones que se tomaran. Claro, no tenía ninguna controversia, pero de esa manera estamos rompiendo el Estado democrático, estamos rompiendo el Estado de Derecho y sobre todo la independencia entre los órganos de poder. En ese sentido, así debe serse y así obedece el mandato constitucional y la democracia que se da en los países más desarrollados. Entonces acá creo que podríamos decirnos que tenemos un retroceso en cuanto a la independencia de los órganos de poder. Excelente información para analizar. Mire, queremos tocar también un tema sobre las elecciones del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y del Procurador General de la República. Ok, bueno, estos son temas, ¿no?, que le corresponderán próximamente a la Asamblea Legislativa. Como habíamos hecho referencia, en el marco del mandato constitucional le corresponde elegir a los funcionarios de segundo grado, y dentro de estos funcionarios de segundo grado están ciertamente lo que es el Procurador General de la República y la persona designada del Tribunal de Ética Gubernamental. Entonces, en ese caso volvemos a hacer referencia a la democracia representativa y a que a ellos están prácticamente en el ejercicio de sus facultades, ejerciendo el derecho de escoger a las personas que ellos consideren que son las más adecuadas. Entonces, de ahí nuevamente la apelación a que se atiendan a criterios eminentemente técnicos a la hora de verificar si la persona cumple o no con las credenciales académicas, la experiencia necesaria para poder desempeñar un cargo de esa naturaleza. Por ahí se hacía referencia a una sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde, si bien es cierto, nosotros carecemos de un instrumento jurídico como vendría a ser un manual que nos vendría a decir cuál es el barómetro que se debe de seguir o los parámetros para escoger a una persona que vaya a llenar un perfil de esa naturaleza, lo cierto es de que, como repito, más allá de las credenciales académicas, se debe de verificar que la persona tenga el perfil para ser una persona completamente independiente. Decíamos, en este caso, la persona del Tribunal de Ética Gubernamental, ¿verdad?, le corresponde una función eminentemente profesional, ¿verdad? Es decir, eminentemente independientes. Cuando el colega que me antecede hacía referencia, cuando se removió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando se removió al fiscal general de la República, cuando posteriormente, mediante un decreto, también se remueve a los jueces, ¿verdad?, se remueve a los magistrados mayores de 60 años, a nivel internacional se envía un mensaje equivocado, ¿verdad?, un mensaje que prácticamente envía de que estamos ante
la antesala de lo que vendría a ser un conflicto a nivel de la independencia de poderes, porque si bien es cierto, decíamos, formalmente es la Asamblea Legislativa la que efectúa, en este caso, la elección y en este caso también la destitución, ¿verdad? Pero no, en ese momento no quedó claro cuáles fueron los criterios técnicos que ellos tomaron en cuenta para llevar a cabo esta destitución, de tal suerte que dejó por ahí en el aire una sensación de que si esa destitución atendía a criterios eminentemente técnicos, eminentemente legales, constitucionales, tal vez de que la persona había cometido algún error, ¿verdad?, en el ejercicio de sus funciones, o si por el contrario obedecía a un interés eminentemente político, ¿verdad?, en ese sentido. Ahora bien, si hablamos, ¿verdad?, o si tomamos todos estos elementos de los que hemos hecho referencia, como lo fue en su momento en el 2016 la derogatoria de la ley de amnistía, como se dice ahora por ahí que se van a abrir algunos casos, entonces en este caso el nuevo Procurador General de la República, ¿verdad?, también tiene un reto sumamente importante, ¿verdad?, porque más allá de dar, podemos decir, el mero apoyo y la representación legal de las víctimas y de las personas pues de escasos recursos económicos, también todos los salvadoreños tenemos también una función de verificar el restricto respeto a la Constitución. Excelente, Danilo. Mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial, regresamos conversando sobre interesantes temas. No nos cambie, amigos televidentes, ya vuelve Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, seguimos abordando temas muy importantes. Vamos a hablar sobre la situación actual de los derechos humanos en el país en relación al derecho penal y derecho penitenciario. Hablamos también de la dictadura constitucional. Bueno, si vamos a hablar de derechos de carácter constitucional, recordemos que toda persona que guarda una detención, hay un principio constitucional, hay una garantía constitucional que dice que toda persona que se le impute un delito debe presumirse que es inocente. Pero en el caso concreto de nuestro país, la regla general, en vez de considerarlo inocente, la regla general es que se le da como una pena anticipada, porque en Estados Unidos o cualquier país desarrollado en materia jurídica, para que a una persona la puedan privar de libertad deben de haber agotado todo el procedimiento penal. Pruebas y todo, correcto, pero aquí en nuestro medio es totalmente diferente. ¿Hay vulneración a los derechos de las personas detenidas? Sí. Veámoslo a nivel de ejemplo. En un centro penitenciario hay personas que no están condenadas, por lo tanto, los debería amparar el artículo 11 y 12 de la Constitución de la República en cuanto a la presunción. Y no se realizan las audiencias y así se van postergando los días. Imagínense, una persona que lleva la esperanza de que el día en marzo es su audiencia y que primeramente puede resolver su situación jurídica y espera el marzo y toda la familia contenta, y cuando llega marzo le dicen no, se va a reprogramar para 4 meses más y se queda esperando 4 meses más para que al finalizar, al llegar a los 4 meses, le digan no, se va a realizar hasta en febrero del próximo año. Entonces hay un mecanismo que pretende controlar ese tipo de situaciones, pero ya existe interés por parte del Estado de querer reformarlo. Me refiero al artículo 8 del Código Procesal Penal, que dice que la detención provisional no podrá exceder de 2 años. Sin embargo, yo tengo casos concretos que la persona tiene más de 2 años de estar detenida y bajo un argumento no tan válido, por ejemplo, que nos dicen, no, lo que pasa es que los 2 meses de infracción de la pandemia no cuentan. ¿Cómo que si esa persona durante la pandemia la pusieron en libertad? No,
si ha estado 2 años detenido y si se pasó de los 2 años, amerita que haya un cese de la detención, si quisiéramos respetarle sus derechos. Ahora, por otro lado, veamos si los internos tienen una condición de salud realmente como lo requiere, y el gobierno está obligado a garantizarle la salud, la educación. Veámoslo, si no tienen ni siquiera derecho a visita íntima, inclusive lo más grave, óigase, ni siquiera nosotros como abogados en ejercicio libre de la profesión podemos visitar profesionalmente a las personas detenidas. En ese sentido, sí hay una verdadera vulneración de los derechos para todas las personas que están detenidas y para aquellas personas que también ya están condenadas bajo una sentencia formal. También hay una vulneración cuando no se les realizan los beneficios penitenciarios que la misma ley establece. Carlos, perdón, tenemos el conocimiento también de muchísimos operativos policiales que se están llevando a cabo a nivel nacional. ¿Qué pasa con todas esas detenciones? ¿Realmente se les da el seguimiento adecuado o nada más es show, por así hablarlo? A nivel de ejemplo, para que nos comprendan, vemos una grande redada, así el gran operativo, dicen, y la Policía Nacional, y vemos botando las puertas y todo, y llevan 300 órdenes de captura y los detienen a los 300. ¿Qué es lo que sucede? Porque estas estructuras, cuando son ese tipo de cantidades, siempre van por agrupaciones ilícitas y extorsión, por regla general, son de conocimiento de juzgados especializados. Entonces, imagínate, en una audiencia que en aquel caso se llama imposición de medida, llevan 400 personas detenidas, pero al final de que el proceso termina, quizás terminan absolviendo o sobreseyendo quizás a un 96% de esas personas. Entonces, pero la noticia ya salió, ya la noticia tuvo un impacto social y dicen, hay una buena persecución, hay una buena actuar por procedimiento de los, pero sí, los casos se caen ya en los tribunales porque no se verifica una verdadera investigación, que tengan ser cuidadosos de encontrar aquellos elementos o indicios de prueba para poder fortalecer una acusación. Por lo tanto, los procesos se caen en los juzgados. Sin embargo, la noticia quedó. Pero todas las detenciones se están aglomerando, ¿no incurre en gastos administrativos por parte del gobierno? Por supuesto, la Administración de Justicia incurre en cantidades enormes para poder garantizar ese debido proceso. Entonces, si quizás fuéramos más objetivos en la investigación, fuéramos más objetivos en los medios de prueba que van a ofertar ellos en su momento, podrían tener mayor seguridad o certeza que van a lograr la condena de una persona. Pero si el problema no es que tengan la certeza, sino que lo que necesitan es el impacto a través de los medios de comunicación que están haciendo un buen trabajo, pero en la práctica los procedimientos penales no llevan un sustento, es totalmente diferente, no llevan un sustento y terminan en sentencias absolutorias o sobreseguimientos. Excelente. Danilo, lo que estábamos abordando el tema, la dictadura constitucional. Bueno, sin duda es un tema que ya se había venido discutiendo. Recordemos de que... Y hoy se estaba más en apogeo para que la población, esté también bastante informada. Correcto. Cuando habíamos hablado del tema de la dictadura constitucional, recordemos de que hacemos referencia precisamente a lo que es el Estado Constitucional de Derecho. Entonces, el Estado Constitucional de Derecho se comienza prácticamente a documentar ahí en Inglaterra, allá por 1800, 1900, prácticamente dando espacio a una especie de Estado donde prácticamente iba a existir esa separación, esa independencia de poderes, ¿verdad? Y donde se iba a garantizar la independencia y la supremacía de la institución o el órgano que le correspondiera en todo caso la última interpretación de la norma suprema como lo es la Constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Constitución, entre otras cosas, dentro de la armonía que ella procura, le otorga esa facultad a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de lo Constitucional. Entonces, en ese caso, habría que ver en ese sentido cuál es la directriz jurisprudencial de esta actual Sala de lo Constitucional. Por ahí también no debemos de olvidar que se encuentran por ahí entre las comisiones el hecho de un paquete de reformas a lo que es la Constitución de la República, por lo que ciertamente aunque esas reformas no han sido en alguna medida discutidas, prácticamente no se ha hecho del todo
del conocimiento público, lo cierto es de que ya comienza a haber cierta incertidumbre, ¿no? En el sentido de que hasta dónde va la Sala de lo Constitucional ser independiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final no se trata solo de suplir un espacio, de suplir en la toma de decisiones también, muy importante. Sino que dentro del ejercicio de sus facultades van a haber ciertas resoluciones que le van a ser negativas en alguna medida a los intereses de alguno de los órganos, ¿no? Es decir, de la misma Asamblea Legislativa, le pueden decir, mire, Asamblea Legislativa, usted tiene que corregir esa plana. ¿Por qué? Porque a la hora de que usted escogió a este funcionario de segundo grado, no siguió este proceso, no se hizo referencia a cuáles habían sido los aspectos que se habían tomado en cuenta. Entonces, pero para poder desarrollar una resolución en ese sentido, debe de haber la suficiente independencia, es decir, bueno, yo puedo prácticamente decirle a la Asamblea Legislativa que corrija su plana y yo no tengo riesgo, por ejemplo, en la estabilidad de mi cargo, ¿verdad? Pero si por caso contrario se le dice, mira, si tú no resuelves de esta u otra manera, ¿verdad? Prácticamente tu estabilidad se puede encontrar un poco amenazada. Así es que es importante, cuando hablamos de la Constitución, no manipularla de forma maliciosa, sino que hacer referencia al carácter y al rango que tiene, y en ese sentido a que es la que al final nos garantiza en alguna medida la independencia de los poderes y al final la supremacía del Estado constitucional del derecho, es decir, que ninguna persona está por encima de la ley y que la ley va a ser aplicada, al menos de manera formal, de forma igualitaria para todas las personas. Muy importante el tema que hacíamos referencia anteriormente en cuanto al tema de los derechos humanos y el derecho penal, puesto que se estima que aproximadamente el 26% de las personas que hoy por hoy, a la hora que estamos conversando en este programa, están privadas de libertad, les asiste el derecho constitucional de la presunción de inocencia, es decir, que son personas, ¿verdad?, que se encuentran privadas de libertad de manera preventiva, pero que le asisten los mismos derechos que a una persona que ha sido o que es considerada inocente. Entonces, en ese sentido, es un tema todavía pendiente y en ese sentido se apela, ¿verdad?, al Fiscal General de la República y a sus auxiliares a que a la hora de llevar a cabo el ejercicio de la acción penal se tenga en cuenta no solo los aspectos teóricos, sino también se haga referencia a los aspectos técnicos, ¿no?, a que se garantice, ¿verdad?, los derechos humanos de estas personas y que también se haga referencia a la carga de la prueba. La carga de la prueba significa de que la carga de probar, de acusar, en este caso le corresponde al Ministerio Público y también dentro del ejercicio o de sus atribuciones investigativas les corresponde investigar no solo los elementos de cargo que señalan la posible participación de la persona señalada en un hecho delictivo, sino también los elementos de descargo, es decir, todos aquellos elementos, indicios que puedan ser eventualmente considerados como pruebas que me digan o que vengan a acreditar que esta persona se robustece aún más el Estatuto Constitucional de Presunción de Inocencia y que en ese sentido es inocente. Así es que excelente. Por ahí está un poco pendiente lo que va a ser esta nueva legislación y en específico el fiscal Rodolfo Delgado al frente de esta institución. Muy bien, mira, nuevamente nos vamos a pausa comercial, interesantes temas como se lo dijimos desde un inicio, así que no nos cambie porque ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos conversando con los dos expertos. Es momento de conocer una de las decisiones bastante cuestionadas y es la remoción de jueces y magistrados. Bien, sobre ese punto es necesario señalar y comprender la forma como se dieron esos acontecimientos. En nuestra realidad jurídica
toda persona que va a ostentar un cargo como funcionario en el órgano judicial, llámense jueces de paz, jueces de instrucción o magistrados, deben de haber previamente pasado por ciertos filtros, y en este caso, en nuestra realidad, esos filtros vienen de la propia Corte Suprema de Justicia, pero también viene la Escuela de Capacitación Judicial, el CNJ, quiere decir que son los organismos mediante los cuales cualquiera que pretende aspirar a un cargo como juez debe de pasar por ese filtro, donde van a calificar la calidad académica, calidad profesional, entre otros, psicológicas y todo lo demás. Entonces, una vez pasado estas filtros y teniendo fuerte convencimiento, el Consejo Nacional de la Judicatura hace las propuestas a través de ternas para que estos sean electos por la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué sucede cuando vienen de un día para otro y dicen vamos a remover a todos los jueces bajo el pretexto que ponen un techo a la edad? Como ya cumplen los 60 años, los vamos a quitar. ¿Quién tiene mayor experiencia? ¿Quién tiene mayores conocimientos? ¿Un jovencito de 20 años o una persona que tiene 60, 65 años? Tantos casos que se llevaron. Correcto. ¿Verdad? Pero bien, el objetivo no era ese fue quizás fue el pretexto para poderlos remover. La realidad era que se necesitaban jueces al frente de los diferentes tribunales que fueran fieles al Ejecutivo. Y ahora vemos, pues hay una remoción de bastantes jueces, están poniendo jueces nuevos y estos prácticamente o se resuelve como les dicen, no a pega derecho, van a resolver en base a las peticiones que le hagan o a favor de qué. Entonces se vuelve... hay una ruptura a la independencia judicial y a la objetividad. Entonces la remoción de jueces no es más que el descontento por parte del Ejecutivo en un momento con algunos magistrados, y por esos magistrados que habían un descontento me voy a referir a Carlos Sánchez, licenciado Carlito Sánchez, muy buen profesional, fue uno de los principales quizás que generó un conflicto y un descontento, y para afectar a él y a otros pues dicen no, vamos a sacar una normativa, vamos a hacer un decreto que aquellos que tienen más de 60 años los vamos a poder remover. Y específico y cabal, se fueron los que tenían que irse según el interés del Estado en ese momento, pero también se llevan a otras personas, otros jueces muy capaces que no tenían nada que ver en ese conflicto. Muy bien. Entonces, había un objetivo un objetivo político, digamos así, de la remoción, porque no podemos dudar nosotros que estamos en el ámbito jurídico de la capacidad de algunos jueces y magistrados que realmente han sido removidos y han sido cambiados por profesionales de 25, de 26 años que nunca han pasado por la Escuela de Capacitación Judicial ni por ningún otro filtro. Entonces hay una ruptura propiamente al Estado democrático y sobre todo a vínculo jurídico que debe existir entre los funcionarios, su capacidad y su grado de independencia. Muy bien. Danilo, la participación de la población salvadoreña en la toma de todas estas decisiones, ¿cómo se ve afectada? Bueno, sin duda. Así en corto, antes de finalizar la entrevista. Al final podemos decir de que todas esas decisiones van a tener un impacto, ya sea positivo o negativo, en la calidad de vida del pueblo salvadoreño. Así es que lo mejor que podemos hacer es vigilar celosamente, ¿verdad?, el ejercicio del poder político por parte de los funcionarios de turno y en su debido momento ejercer nuestro derecho al voto, ¿verdad?, y dar, como siempre se ha hecho, o ese voto de premio por el cumplimiento de las promesas de campaña, ¿verdad? Por ahí hay muchas expectativas. Que se han dado muchísimas promesas, la verdad. Pues sí, se habla del aeropuerto, ahí en el oriente del país, ¿verdad? Se habla mucho de la ciudad Bitcoin. Mejoras en la infraestructura vial. Mejoras en la infraestructura vial, pero lo cierto es de que aún hay personas de que siguen sin poder suplir su canasta básica, ¿verdad? Aún en El Salvador hay niños pidiendo en las calles para poder, digamos, obtener un ingreso, ya no digamos como para que estos niños tengan acceso a una educación, ¿verdad? Prácticamente a un hogar, a un desarrollo infantil normal. Por eso es que al final nosotros debemos de ser los principales críticos de nuestros funcionarios de turno, ¿verdad? Y al final saber nosotros ser conscientes del poder que tiene nuestro voto a la hora de poder
poder premiar o de dar ese voto, ¿verdad?, a los funcionarios de turno. Excelente. Yo quiero agradecerle infinitamente a cada uno de ustedes, a Carlos y a Danilo, el hecho de haber compartido con nosotros esta mañana, de llenarnos de conocimiento y por supuesto de parte de ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Bien, agradecer a usted por haberme invitado a este prestigioso programa, a la audiencia de Canal 8, y aprovechando la oportunidad, el día de mañana tenemos una asamblea general, todos los abogados están invitados, abogados de Aprovesal y abogados no agremiados a nuestra asociación, pueden ponerse en contacto con nosotros al 2563-9004, pues para fortalecer quizás la comunidad jurídica y hacer pronunciamientos cuando las cosas no estén muy bien. Excelente. Gracias por invitarme. Excelente, Danilo, muchísimas gracias a ti también. Muchísimas gracias, Cecilia, un placer enorme, y muchísimas gracias a nuestros amigos por la sintonía. Bueno, y a ustedes también, amigos televidentes, muchísimas gracias y le deseo de todo corazón tenga usted una bendecida mañana. Nos vemos en la próxima emisión de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.